13C, con el auspicio de Banco Estado, un banco con historia desde 1855, presenta Mundo en Juego. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Mundo en Juego para analizar otro de los hechos más gravitantes de la historia mundial de las últimas décadas, esos acontecimientos, como decimos cada semana, que han tenido precisamente al mundo en juego. Vamos a hablar hoy de Sudáfrica, pero antes de saludar a nuestros analistas estables, quiero invitarlos a ser parte activa de este programa a través de nuestro correo electrónico, mundoenjuego@13.cl. Y, como ustedes ya se imaginarán, estamos junto a nuestros analistas, Juan Emilio Cheire, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, excomandante en jefe del Ejército. ¿Cómo estás, Juan Emilio? Buenas noches, Mauricio. ¿Qué tal? Y Juan Gabriel Valdés, director ejecutivo de la Fundación Imagen de Chile, ex canciller y ex embajador de nuestro país ante la ONU. Juan Mauricio, Gabriel. un gusto. Igualmente, muchas gracias por estar aquí nuevamente. Estamos a semanas ya del inicio del Campeonato Mundial de Fútbol. Hay una tremenda expectativa por la participación que Chile pueda tener allí. Y como nunca antes, diría yo, nos hemos acercado a Sudáfrica. Pero el detalle es que esa aproximación diría que ha sido más bien turística, muy visual, súper interesante, sin duda, absolutamente válida, pero quizás solo anecdótica hasta ahora. Y nos parece aquí en Mundo en Juego que Sudáfrica merece una mirada más detenida y eso es lo que vamos a comentar hoy día porque tiene una historia de guerras de conquista, de segregación racial, de lucha social y política, de liberación finalmente, de triunfo de la democracia, que vale la pena detenerse a analizar. ¿Qué partirían diciendo ustedes sobre esta historia traumática, pero con buen final tal vez, Juan Emilio? Sudáfrica es una realidad extraordinaria. Me tocó vivir los años 82, 83 y partí con la imagen de que iba al África. Hasta mi mamá se preocupaba de darnos los remedios para las guaguas, en fin, mucha inseguridad. Y llegó a un país totalmente desarrollado con este tremendo fenómeno de la apartheid. Y yo no era un hombre tan inculto, ni tampoco tan culto, pero debería haber sabido más de Sudáfrica. Fíjate que viene desde el siglo XIV con una convivencia en que han estado holandeses, portugueses, ingleses, alemanes, todos los negros que uno los cree homogéneos y que tienen tremendas diferencias entre ellos, no solamente de diferencias políticas o de formas de actuar, sino que de una belicosidad altísima. Entonces, ahí se produce lo que el mundo conoce a Sudáfrica. Este fenómeno de la apartheid, que curiosamente también es un fenómeno que nos golpea hasta muy entrado el siglo XX, sin llegar a impresionarnos cuando tú lo veías, te chocaba no solamente a la vista, sino que a los sentidos. Contrastes que no están a la vista de todos. Vamos a conversar de eso. Juan Gabriel. Bueno, Sudáfrica es una tragedia y es una luz en el siglo XX porque responde a una de las aspiraciones más profundas y nobles del ser humano, que es la igualdad entre las razas, la igualdad entre los hombres. Y Sudáfrica durante el siglo XX, apoyada así por el resto del mundo, da un paso enorme al producirse un proceso de rebelión que dura mucho tiempo y que se expresa en ese hombre extraordinario que es Nelson Mandela, de rebelión que continúa otras rebeliones previas. Yo no puedo dejar de pensar en Haití y en su revolución originaria el año 1804 para liberarse de la esclavitud, una rebelión que libera a los negros del yugo del apartheid y que establece un país rico, con potencialidad, cruzado de enormes problemas, pero que marca el siglo XX con lo que es el proceso de liberación de una mayoría del dominio bastante infame, que durante mucho tiempo tuvo una minoría sobre ellos.
Bueno, ¿qué les parece entonces que revisemos en imágenes esa historia tan traumática como ya estamos empezando a vislumbrar, que cada vez que se revisita vuelve a estremecer? ¿Qué hubo antes de esa Sudáfrica actual, que es ya la primera potencia del continente africano? Veamos el informe histórico documentado por Mariana Perry y preparado por Francisca Chandía. Hoy revisamos la historia del fin del apartheid en Sudáfrica, uno de los hitos que marcaron el siglo XX y que pusieron al mundo en juego. El territorio que hoy ocupa la República de Sudáfrica fue disputado durante casi 6 siglos por portugueses, británicos y holandeses, debido a su posición estratégica en la ruta marítima hacia Oriente. En sus tierras, los europeos construyeron bases y pueblos y sometieron a gran parte de las tribus nativas. A comienzos del siglo XX, holandeses y británicos crean la Unión Sudafricana, un estado autónomo que depende de la corona inglesa. A pesar de que el territorio es habitado principalmente por africanos nativos, el gobierno queda en manos de la minoría blanca. Los negros son excluidos de cualquier decisión política, no pueden ser miembros del Parlamento ni tienen derecho a voto. La segregación racial también limita la tierra que puede poseer un negro, se le exige portar un pase para acceder a ciertas ciudades y se le obliga a soportar brutales condiciones laborales. Estas normas discriminatorias se transforman en política oficial de gobierno en 1950, luego de la llegada al poder del Partido Nacional, que propone una serie de leyes de corte racista. Es la legalización del apartheid, término que en el idioma de los Afrikaans, los blancos descendientes de holandeses, significa separación. El nuevo gobierno instaura la ley de registro poblacional, que se mantendrá vigente durante casi 40 años y que clasifica a las personas de acuerdo al color de su piel. Se construyen escuelas y hospitales para cada raza y el acceso a juzgados, correos o incluso playas es diferenciado. En 1951 se crean los Homelands, zonas especiales donde se obliga a vivir a los negros, a los que se les quita la ciudadanía sudafricana. La resistencia negra realiza protestas pacíficas en todo el país, pero una de ellas, ocurrida en marzo de 1960, terminará en tragedia. La policía dispara sobre un grupo de manifestantes, dejando 69 muertos y casi 200 heridos. Es la llamada Matanza de Sharpeville. Tras ella, se proscriben las organizaciones políticas negras y se toma presa a miles de personas. Entre los detenidos se encuentra Nelson Mandela, uno de los líderes del Congreso Nacional Africano que encabeza la resistencia armada. Mandela es arrestado en 1962 y 2 años más tarde ingresa a la prisión de Robben Island para cumplir cadena perpetua. Gracias a su detención, el mundo finalmente comienza a rechazar la situación sudafricana y la figura de Mandela se convierte en un símbolo internacional de la lucha contra el apartheid que perdura durante los 27 años que permanecerá encerrado. Tras un referéndum, la Unión Sudafricana se transforma en la República de Sudáfrica. Sin embargo, este cambio de estatus no mejora la situación social y política de los negros. Por el contrario, pronto se adoptan nuevas normas segregacionistas. A mediados de la década de 1970, el gobierno obliga a la enseñanza del idioma afrikaans en todas las escuelas del país, lo que genera el rechazo inmediato de las comunidades negras, para quienes esta es la lengua de la opresión. La mayor protesta se desarrolla en el área de Soweto, donde los estudiantes realizan una marcha que termina con la intervención de la policía. Una desproporcionada represión termina con más de 500 niños muertos. La ola de violencia se expande por toda Sudáfrica y continúa durante varios años. Una de las víctimas más recordadas será Steve Biko, un dirigente estudiantil que muere en un retén policial tras ser detenido en 1976. Sudáfrica vive la década de 1980 aislada y criticada internacionalmente y sumida en una profunda crisis social y económica. El debilitado apartheid recibirá un golpe de gracia luego de un inesperado acontecimiento. En febrero de 1989, el presidente Pieter Botha sufre un derrame cerebral y debe dimitir. Toma su lugar Frederick de Klerk, un reformista contrario al apartheid que trae la esperanza de poner fin a la segregación.
de Klerk anuncia un proceso de eliminación de las leyes discriminatorias, levanta la prohibición contra los partidos políticos proscritos y libera a los dirigentes encarcelados, entre ellos Nelson Mandela. El 11 de febrero de 1990, el legendario líder sudafricano, ícono de la falta de libertad de los hombres negros, abandona la prisión luego de 27 años de reclusión, trayendo la esperanza de una nueva etapa en la vida de la nación. Vamos a entrar en materia entonces junto a Juan Gabriel Valdés y Juan Emilio Cheire, pero antes hacemos una pausa, ya estamos con ustedes de vuelta aquí en Mundo en Juego. Estamos de vuelta con ustedes aquí en Mundo en Juego analizando la terrible historia de segregación racial y también de libertad que ha sufrido y vivido Sudáfrica en las últimas décadas, y queremos aquí junto ya a nuestro mapa analizar este verdadero teatro de operaciones, como decimos cada semana, donde se han desarrollado estos hechos. Partiendo, Juan Emilio, Juan Gabriel, tal vez por la importancia geoestratégica de Sudáfrica, ubicada, como vemos aquí, en el cono sur del continente africano, en lo que siempre, históricamente y durante siglos, fue la ruta inevitable de los navegantes que iban desde Europa y que tenían que recorrer estas costas para avanzar hacia las Indias, hacia el lejano Oriente. Ese tal vez es un primer punto, ¿no? Claro, y la importancia está fundamentalmente en el Cabo Buena Esperanza, que une estos dos océanos y que ya en el siglo XV los portugueses, como grandes navegantes, lo descubren. Posteriormente llegan los holandeses. Y en el siglo XX, aquí Ciudad del Cabo sigue siendo una posición estratégica donde prácticamente se controlan las comunicaciones marítimas y también las comunicaciones satelitales de gran parte de todo ese inmenso escenario que es el Océano Atlántico. Entonces aquí conviven, Juan Gabriel, como culturas diferentes que van circundando a un enclave que se va produciendo en Sudáfrica, donde hay una mezcla de Gran Bretaña, que tiene un rol muy importante prácticamente desde el siglo XIX, de Alemania, alemanes, de holandeses, de portugueses, y que junto a ellos variedad de está tribus y de grupos étnicos originarios, correcto, africanos, negros, que están ahí desde antes, y que marcan un territorio que en definitiva siempre sufre violentas confrontaciones, porque desde los traslados de las tribus africanas a través de los grandes lagos hacia el centro de Sudáfrica, que venían más o menos haciendo estos recorridos desde esa zona y que del continente, de alguna manera sacan a los nativos originarios que estaban ahí, y luego la llegada de los ingleses en el siglo XIX, que entran a sangre y fuego como acostumbraban a hacerlo en distintas partes del mundo, y que desatan varias guerras con holandeses y con blancos que estaban desde antes en Sudáfrica, llamadas las famosas guerras de los Boers. Claro. El territorio de Sudáfrica es sujeto entonces a enormes confrontaciones, no solamente durante el siglo XX, como nosotros lo hemos visto, sino que desde mucho antes, y se transforma en esto porque es un territorio de enorme riqueza, que se caracteriza por tener riquezas, producción de oro, producción de diamantes, producción de minera, que es de enorme riqueza. Por lo tanto, es un territorio enormemente apetecido por los poderes coloniales que se disputan duramente su dominio. Es interesante ahí constatar cómo se va produciendo esos desplazamientos y esas conquistas territoriales, porque Juan Emilio, tú mencionabas la importancia que tuvo desde un inicio, desde el siglo XV, Ciudad del Cabo acá, junto al Cabo de Buena Esperanza. Pues bien, desde ahí se producen las primeras colonizaciones que se van expandiendo desde esta zona occidental del continente hacia el interior, hacia el oriente. Y ahí es donde empiezan a chocar estas contingentes blancos con esas poblaciones negras que ya habían tenido sus propios conflictos aquí entre los que habían llegado y habían desplazado los nativos. Entonces empiezan a encontrarse con estos blancos y a desplazar esta frontera, que desde estos territorios se va avanzando hasta una frontera natural que durante mucho tiempo hubo en el río Great Fish, que tiene más o menos esta trayectoria que va a salir aquí entre las ciudades de Puerto Elizabeth y East London, a mitad de camino. Esa fue durante mucho tiempo esa frontera natural.
Pero después, de todos modos, se produjeron configuraciones sucesivas del mapa de Sudáfrica que cambió muchas veces en estos años, ¿no? Bueno, hay que acordarse que en 1805 Gran Bretaña toma posesión de Sudáfrica. Está todo lo que ustedes han conversado. En 1867 se produce la guerra más importante que mencionaba Juan Gabriel entre los de origen holandés y alemán con los de Gran Bretaña, en que ganan los originarios de Gran Bretaña con un ejército de 400.000 hombres contra un ejército de no más de 90.000 hombres. De los holandeses. Y, sin embargo, en 1910 es, diría yo, la fecha en que se crea lo que podríamos llamar hoy la Sudáfrica de hoy. La precursora de la Sudáfrica más o menos con el mapa de hoy, que fue la Unión Sudafricana. Correcto. Y la Unión Sudafricana tiene una gran importancia en la formación de la Liga de las Naciones, etcétera, pero se funda con un profundo proceso de heterogeneidad en todos los componentes que hemos hablado. Claro. Bueno, ahí, y antes de pasar a conversar, para empezar a analizar ya estos hechos, yo quería solamente rescatar algunos de los epicentros de los acontecimientos históricos de estas épocas. Tenemos, por ejemplo, ya mencionamos a Ciudad del Cabo. Tenemos también la que es la capital política de Sudáfrica, que es Pretoria, que está por acá, que es diferente de la capital legislativa, donde está el Parlamento, que es Ciudad del Cabo. Desde su origen ha estado allí, el poder legislativo. Y Johannesburgo, que es la ciudad que mucha gente en el mundo confunde con la capital, porque es la más importante, porque ahí tiene su principal aeropuerto internacional, por eso destacamos aquí este avioncito, porque realmente es un referente, todos los vuelos internacionales llegan a Johannesburgo, pero es más que todo la principal ciudad y la capital financiera del país. Pero y la también capital... hay una capital legislativa. Claro. Y es muy interesante porque en todo lo que hacen los sudafricanos en el tiempo del apartheid, desde 1930 hacia adelante, quieren generar un concepto de unidad. Fíjate que el Palacio de Gobierno que está en Pretoria se llama el Union Buildings y tiene dos alas, es un palacio muy bonito, que tiene dos alas exactamente iguales. La rama holandesa y la rama inglesa, que confluyen al centro en la parte gubernamental. Entonces son muy llenos de esos símbolos de unión. Pero eran símbolos de uniones entre blancos, con todo respeto. Claro. Exactamente. No había una unión con la mayoría de los habitantes del país, estamos hablando de 70% del país negro. Por lo tanto, naturalmente que era una unión entre los colonizadores. Una unión entre los colonizadores, y yo creo que, y vamos a hablar más de eso después, una unión ficticia, porque entre ellos tampoco estaban unidos. Así es. Y advirtamos también que durante el régimen que estamos hablando, existieron los homelands, que eran unos enclaves, que no recuerdo bien si eran 7 o más, que ficticiamente se crearon para que los negros que habían nacido allí vivieran allí. Correcto. Y tenían que salir con un carné hacia otros lugares. Un salvoconducto. Uno, por ejemplo, era el más famoso porque está muy cerca de Pretoria, es Botswana. Y en Botswana... ¿Cómo te aprendiste ese nombre? Es increíble, porque tú entrabas a Botswana y es como llegar a Melipilla, ponte tú, porque no había policía, no había frontera, no había nada, pero entrabas a Botswana. Y lo más increíble es que los sudafricanos tenían embajador en Botswana y Botswana tenía embajador en Sudáfrica, que era el único representante, por supuesto, del mundo. Además, los blancos en Botswana podían hacer aquello que en Sudáfrica no podían hacer. Por ejemplo, tomar cerveza los días domingos, o juntarse hombres blancos con mujeres negras, o mujeres negras con hombres blancos. Y la pretensión del régimen del apartheid fue que dentro de esos círculos la población negra podía tener derechos. Y por lo tanto no podían tener derechos fuera en Sudáfrica, pero sí allá adentro podían tener derechos, por lo tanto así explicaron y argumentaron muchas veces frente a las críticas que les provenían de Occidente. De hecho, le quitaron la nacionalidad sudafricana
y le dieron la nacionalidad de cada uno de esos homeland. ¿Qué les parece que nos sentemos para seguir conversando? Porque lo que estamos viendo, en definitiva, Juan Emilio, Juan Gabriel, es un país que ha tenido una historia traumática de fronteras, de territorios, de ocupaciones diferentes, entre etnias diferentes. Y esto, de alguna manera, es lo que nos tiene hablando hoy día de un país y una sociedad que podríamos decir que es un paradigma del problema de la segregación racial a nivel mundial. Yo antes de la segregación, para mí es un paradigma de la división, no solamente entre negros y blancos. Fíjate que me tocó el sponsor que me correspondía a mí en lo que me tocó ayer hacer allá, era un africáner puro y duro. Y en sus momentos de confianza me dijo, mira, yo le tengo más división, tengo más odio con mis compañeros ingleses, que eran compañeros de curso de nosotros también, ese que está aquí, este que está acá, este que se llama así, este que se llama allá, que con los negros. Y lo otro, que los negros, entre ellos, uno cree que un zulú, un bantú, son iguales, son profundamente diferentes. Y termino con la idea que te explicaban todos quienes trataban de explicar lo inexplicable, que los blancos eran mayoría. ¿Y por qué? Porque los blancos eran 4 millones y no había ninguna facción negra superior a 4 millones. De ahí lo de la división también entre los pueblos negros. No se notó para las elecciones, sin embargo, donde Mandela obtuvo más del 60%. El 60% y el último presidente el 70%. Así es, claro. Ahora, es interesante anotar que ya desde los periodos cercanos a la Primera Guerra Mundial empiezan a configurarse las fuerzas políticas que marcarían la historia política de Sudáfrica posterior. Ya está formado el Partido Nacional, que es el partido segregacionista y racista, que duró en el gobierno y en el poder hasta el año 90 o al 94, ya cuando pierde las elecciones, y el Partido Congreso Nacional Africano, que es el que lideraría Nelson Mandela, pero que fue creado en esa época mucho antes de Mandela. El partido fue creado en 1912 y desde un principio tuvo por supuesto, una idea de reivindicación. Ahora, ahí había dos corrientes. La que quería ir por un camino de entendimiento y la de Mandela, que iba más por el tema de la violencia. Claro. Además, la violencia la provocaron los blancos con sucesivos y permanentes agresiones. De hecho, la prisión de Mandela. Existió siempre en África durante el periodo de la colonización la idea del deber del hombre blanco, una especie de tarea otorgada por Dios de civilizar estos pueblos. Y los ingleses llevaron esa idea por toda África y la llevaron también en Asia y no, ¿por qué no?, América Latina en algunos casos. En este caso, sin embargo, desde que se establece el apartheid y desde que se establece que en realidad prolonga el tipo de dominación que existía de la minoría blanca hacia la mayoría negra, ese tipo de dominación y la brutalidad que se ejercía en contra de quien disentía de esa dominación es evidente que va generando lazos entre grupos negros que estuvieron divididos o que tuvieron profundas separaciones entre ellos. Por lo tanto, yo siento que la creación de la conciencia del racismo como un elemento de marginalidad, la sensación de conciencia del pueblo negro de que efectivamente existe una minoría que le impone un tipo de servidumbre que no está dentro de lo que son precisamente los cánones civilizatorios que los blancos dicen poseer, eso va generando, claro, un grado de conciencia distinto que va permitiendo la constitución de una mayoría por sobre estas divisiones de las que habla Juan Emilio y que son evidentes y que se producen en general en casi todos los países africanos. Claro, porque también hay que tener a la vista el factor de que inicialmente el Congreso Nacional Africano se forma bajo una inspiración gandhiana de lucha pacífica. Así es. Pero como tú decías, Juan Emilio, y su líder inicial gana el Premio Nobel de la Paz. Además, claro. Tukuli, ¿no? Sí. Y en cambio Mandela propiciaba la vía violenta, pero eso ya más bien después de los años... Pero fíjate que la vía violenta yo creo que la desencadena en 1948 se institucionaliza el apartheid, sí, con el régimen de Malan. Y desde ese momento ya yo creo que los negros solamente ven que hay una sola salida en enfrentamiento. Ahí hay un líder, un estudiante de medicina, Biko, que lo matan en una cosa que es muy violenta. Sí. En un hecho de tortura. En un hecho de tortura que no reconocen ante nadie. Así es. Y eso llega a un nivel
que a uno le impresionaba. Cuando yo aterricé en Sudáfrica a fines del 81, por ejemplo, me impresionó porque estaban felices que las plazas las habían abierto. Había plazas para blancos y no había plazas para negros. Playas también. Por supuesto, las playas. Playa no podían entrar. Y había las botillerías, las farmacias, tenían una botillería. No digamos de los hoteles. Los hoteles no entraban ningún... y tú entrabas a una farmacia exactamente igual, pero con 2 puertas. Y las personas a una hora determinada tenían que irse de Pretoria porque tenían que irse a un lugar, no podían alojar salvo aquellos que estaban expresamente autorizados. Entonces eso desencadena lo que tú decías en Soweto. Yo en Soweto he visto expresiones de una radicalidad feroz, pero he visto los bailes más hermosos de tribus que son mineros y que tienen una alegría de vivir y una fuerza increíble. Ahora, es muy sorprendente los niveles de insensibilidad de esa minoría blanca, porque cuando uno ve que se obligaba a la población negra a pagar la educación, mientras la educación para blancos era gratuita, y que luego se intenta imponer el afrikáner, el idioma de la minoría blanca, de origen holandés, digamos, y quizás de ahí viene en gran medida el conflicto entre holandeses y ingleses en esa materia. Cuando se impone el idioma afrikáner en los colegios y se produce una rebelión, la reacción de la policía es básicamente matar gente. Y hay masacres que producen, claro, siempre una mayor radicalización de parte de la población negra. ¿Qué fue lo que ocurrió en Soweto precisamente? Y que ahí la motivación fue justo esa, ¿no es cierto? La rebelión de los jóvenes, los estudiantes, frente a esas normas educativas. Bueno, pero ustedes ya empezaron a insinuar allí el tipo de hechos que empiezan a precipitar los acontecimientos y finalmente la caída del apartheid en Sudáfrica. Vamos a volver después de los siguientes comerciales con ese tema y además con el vínculo con Chile, que es muy interesante porque nuestra Comisión de Verdad y Reconciliación inspiró justamente el proceso de sanación social y política que se vivió en Sudáfrica en los años 90. Ya estamos de vuelta. .3cc, con el auspicio de Banco Estado, está presentando Mundo en Juego. Esto es Mundo en Juego y seguimos conversando ahora sobre Sudáfrica y su historia de divisiones y traumas antes de llegar a ser lo que es hoy, cuando está ya a pocas semanas de inaugurar nada menos que un mundial de fútbol. Antes de seguir conversando sobre esta Sudáfrica de los últimos 20 años, con reconciliación nacional, con reconocimiento internacional, con crecimiento económico incluso, veamos la segunda parte de la historia en imágenes en la nota de Mariana Perry y Francisca Chandía. La liberación de Nelson Mandela en febrero de 1990 será el símbolo del fin del apartheid en Sudáfrica. El Parlamento procede a la abolición total de las leyes fundamentales de la segregación. De esta manera, todos los ciudadanos sudafricanos pueden desplazarse, trabajar y vivir libremente sin importar el color de su piel. Nelson Mandela, como presidente del Congreso Nacional Africano, inicia un trabajo conjunto con el presidente de Klerk para asegurar un régimen democrático basado en el principio de una persona, un voto. La labor mancomunada de estos dos líderes es reconocida mundialmente con el Premio Nobel de la Paz en 1993, pero la mayor recompensa viene al año siguiente, cuando se celebran las primeras elecciones libres en la historia de Sudáfrica. Los comicios dan como vencedor a Nelson Mandela, quien se transforma en el primer presidente negro de Sudáfrica y que nombra a Frederick de Klerk como su vicepresidente. La labor de este primer gobierno post-apartheid buscará cerrar las heridas y sentar las bases para la consolidación democrática. Para eso, se establece la Comisión para la Reconciliación y la Verdad, inspirada en la Comisión Rettig, creada en Chile en 1990 y que busca sacar a la luz pública los crímenes cometidos durante el apartheid. Además, 1996 verá el nacimiento de una nueva constitución política.
el inicio del siglo XXI encuentra a Sudáfrica enfrentada a nuevos desafíos e inestabilidades. En la arena política, escándalos de conspiración y corrupción han ensuciado a algunos de los sucesores de Mandela. Socialmente, una creciente ola de criminalidad ha golpeado las calles sudafricanas, con un alarmante promedio de 50.000 homicidios por año. Además, a pesar de que en el país ya no existe legalmente la segregación racial, siguen existiendo diferencias sociales, económicas y políticas entre la población blanca y la negra. Pero sin duda, la principal preocupación pública es el SIDA, una enfermedad que afecta a casi 6 millones de personas, lo que equivale al 12% del total de la población. Con esto, Sudáfrica se convertiría en el país con más personas infectadas en el mundo. A pesar de estas dificultades, Sudáfrica es elegida para ser sede de la Copa Mundial de Fútbol que se celebrará en junio de 2010, recibiendo un fuerte espaldarazo de la comunidad deportiva internacional. Y aunque durante 2007 existió la preocupación por el estado de avance de los preparativos, lo cierto es que Sudáfrica hoy afina los últimos detalles para recibir uno de los eventos más importantes del deporte mundial. Bueno, y de vuelta aquí con nuestro mapa, Juan Gabriel, Juan Emilio, partamos por señalizar lo que veíamos al final de la nota, que es por dónde empieza jugando Chile, que es Nelspruit, esta ciudad que está aquí en esta zona, que es donde va a disputar nuestra selección la primera ronda. Fíjate que la semana pasada fui a la celebración del Día Nacional de Sudáfrica y la embajadora dijo que ya habían 5.000 chilenos que llegaban con nuestra bandera a Nelspruit y que ellos creían que íbamos a alcanzar los 8.000. Impresionante, ¿eh? Una buena cantidad de gente. Bueno, y lo otro que faltaba indicar de la revisión del mapa es esta posición de acá, Isla Robben o Robben Island, esta pequeña islita frente a Ciudad del Cabo, a algo así como 12 kilómetros, es una travesía en ferry que es muy habitual en esa ciudad, que fue donde estuvo cerca de 18 años preso Nelson Mandela. Después fue trasladado de allí cuando empezaron a liberarse, o a relajarse más bien las condiciones de su prisión, y esto progresa gradualmente hasta su liberación final el año 90. Yo creo que es bueno que digamos algo sobre eso. Nelson Mandela debe ser el único jefe de un proceso revolucionario, quizás en la historia que uno piense, que tiene tal generosidad que es capaz de salir después de 30 años en la cárcel y hacer un llamado a todo el país a la unidad y buscar de vicepresidente al presidente blanco en una elección, ganar la elección y luego transformarse en alguien que lo que solo busca es unir. A mí me parece que es un caso francamente extraordinario, no solamente a nivel de la historia de África, sino que a nivel de la historia mundial. Me cuesta encontrar un personaje con esa grandeza de espíritu y con esa generosidad. Hay pocas imágenes más memorables a propósito de eso, Juan Gabriel, que la liberación de Mandela junto a su esposa Winnie ese febrero del año 90, rodeado de gente, en una transmisión que la misma televisión sudafricana hizo en vivo para el mundo entero y que ha sido recogida además por el cine en varias películas. Sí, así es. Bueno, y lo curioso es que tanto Mandela como de Klerk, el presidente que después se transforma en su vicepresidente, fórmula que por lo demás la aplican en bastante tipo de organizaciones. El ejército, por ejemplo, mandado por un blanco pasa a ser mandado por un negro, pero lleva como su segundo a un general blanco, que fue compañero mío. Y como decía Juan Gabriel, yo creo que no es el único sudafricano negro impresionante. Desmond Tutu creo que es todo un personaje que merece ser más conocido. Sí, Desmond Tutu. La gracia de estos personajes es que tenían un enorme manejo de masas, eran gente que era capaces de enfrentar situaciones de enorme violencia y de agitación callejera y de manejarla. A mí me pasó algo con Desmond Tutu, no en Sudáfrica, sino que en Haití, en un momento en que había una manifestación de varios centenares de miles de personas que asaltaron el Hotel Montana y que se dirigían a quemar el Hotel Montana, con una situación imposible porque las tropas no estaban en condiciones de reaccionar frente a gente desarmada y enfurecida por un proceso electoral. Desmond Tutu se asoma a una de las habitaciones vestido de rojo y los llama y les dice a todos, "You are beautiful". Y en un país que no se habla inglés, fue tal la sorpresa de toda esta gente de ver a este hombre diciéndoles eso y llamándolos a la calma, que se produjo una cosa mágica. Este hombre fue capaz de manejar la situación más violenta que nosotros tuvimos en Haití en ese momento y por lo tanto me lo imagino muy bien
en Sudáfrica manejando una situación tan compleja como la que se debe haber sido la de una victoria y al mismo tiempo una victoria magnánima que llamaba a respetar a quienes habían sido opresores por tanto tiempo. No por nada le dieron el Premio Nobel de la Paz. Claro. Tomemos asiento para hablar de eso justamente porque revisemos la historia planteando que Tutu ganó el Premio Nobel de la Paz en los 80. El 84. El ¿no? 84. Mandela junto con de Klerk lo ganan en los 90 y de alguna manera ese fue un reconocimiento internacional que hubo frente a estos líderes de la causa contra el apartheid, que contrastó con el trato que otros líderes políticos en el mundo dieron. Hubo mucha vista gorda. O les pregunto, ¿hubo mucha vista gorda? Y hubo vista gorda especialmente del presidente Reagan y su espíritu conciliador, su colaboración positiva con el régimen sudafricano. Yo pienso que hay que destacar dos cosas. Por una parte, una suerte de solidaridad en la base social de los Estados Unidos, de Europa, con lo que es la lucha contra el apartheid. Yo me acuerdo, yo era estudiante en Estados Unidos y la gente no consumía productos sudafricanos y buscaba sabotear las visitas de los sudafricanos. En las universidades hubo movilizaciones importantes, habían grandes debates sobre si admitir o no profesores sudafricanos en las universidades americanas, y al mismo tiempo el gobierno de Reagan sin duda trató de mirar un poquitito para el techo, como decimos aquí, frente al tema, con la idea de que podía establecerse de buena voluntad una situación de cambio. Pero eso no avanzaba mucho. El Congreso americano reaccionó en contra, Después. sin embargo, y estableció una... Pero ahí hay un tema que fue el liderazgo en la acción internacional contra Sudáfrica y su régimen racista, más bien vino del sector privado empresarial. Fue eso Chase, lo que quería ¿cierto? apuntarte, porque les dolió mucho, creo yo, al sector privado lo que estaban perdiendo. Fíjate que los blancos controlaban el 80% de la economía, tenían el 90% de la tierra, los diamantes, ¿para qué decir? Los aviones sudafricanos, yo me acuerdo cuando regresé de Sudáfrica, volé a Roma y tomé pasaje en la línea sudafricana y me demoré muchísimo porque no se le permitía a esa línea volar por casi ningún cielo del África, ni menos de Europa. Entonces hacíamos un recorrido brutal. Entonces esos actores económicos de diferente categoría empezaron a actuar, como tú dices, como agentes motivadores, y también yo creo que los medios de comunicación hicieron mucho. Sí. Porque cuando esto que yo te decía de las plazas, de los hospitales, un hospital para negros y un hospital para blancos, es increíble. Es increíble, y sin embargo, a nosotros se nos olvida a menudo que en Estados Unidos fue gracias a Martin Luther King y a una serie de movilizaciones no tan antiguas, porque estamos hablando de los años 60. En que se redujo una situación que era muy parecida a esa. En Estados Unidos también habían hospitales donde no podían entrar los negros y habían autobuses donde no se podían sentar negros con blancos. Por lo tanto, lo de Sudáfrica, en comparación con otros, también se reproduce en otras partes el fenómeno sudafricano. Bueno, pero es re interesante revisar ese capítulo que empieza a desencadenar los acontecimientos, porque esa acción privada o a veces de organizaciones o entidades internacionales, más bien de base que de gobiernos, son los que empiezan a motivar el problema para los blancos. De modo que eso es lo que precipita que después el mismo Botha empiece en las postrimerías de su régimen, antes que le diera una apoplejía que lo sacó del poder, allá a ablandar el sistema, y es lo que culmina de Klerk, ¿o no? Claro, Botha empieza con una tímida apertura que ya en el año 83 se notaba con signos como dádivas, así, pequeñas dádivas. Concesiones la plaza, graciosas. Te dejamos subir a la micro, pero muy, muy limitadas. Y no nos olvidemos que en Sudáfrica hay tres categorías. Ellos tenían los blancos, los negros y los colos. Claro. Y los colores fundamentalmente eran los indios, los hindúes. Absolutamente. Siempre el que entra en la lógica del racismo se ve obligado a hacer clasificaciones que miradas después suenan muy ridículas, como las que se hacían en América Latina durante la época de la colonia. Pero es evidente que el tema de cuando Botha hace algunas concesiones, el reblandecimiento de un pedazo de un régimen autoritario en general termina provocando una catarata absolutamente inevitable, imposible de controlar. Por lo tanto, hubo un momento de presión que tiene mucho que ver con la reacción del sector privado, en que la obligación de dar concesiones
condujo rápidamente al desmoronamiento del sistema. Bueno, se desencadenan los hechos y llegamos al año 90 en que de Klerk primero libera a Mandela, legaliza el Partido Congreso Nacional Africano y se convoca a elecciones después de un largo proceso de muchas negociaciones y otras normalizaciones democráticas el año 94. Y termina con un sistema de una oficina que era la que clasificaba, y clasificaba con 3 criterios: con el criterio de la aceptación, con aceptación social, con el criterio de dónde venía tu sangre, dónde estaba ¿Cuál es tu origen racial, en definitiva? Racial, y con el criterio de la apariencia, o sea, lo que visualmente que se daba. veías, y también lo eliminó. Si me permiten una observación muy reciente, me preocupa eso de la apariencia, porque acabo de ver esta ley que se acaba de aprobar en Arizona, en la cual los policías van a poder detener gente en la calle para saber si es ilegal o no, y se me ocurre que la única manera como lo pueden hacer es sobre la base de la apariencia física, y por lo tanto los mexicanos son identificables. Así que el tema de la lucha contra el racismo, desgraciadamente, es un tema que persiste, y lo vemos hoy día en Sudáfrica, en que se producen violentos confrontaciones a veces entre grupos blancos y negros, como acaba de ocurrir hace 3 semanas atrás con la muerte de uno de los líderes racistas, racistas blancos. Ahora el racismo es tremendo, porque funciona, como decía Juan Gabriel, polariza, y funciona para los dos lados. Yo no me olvidaré nunca que una vez, sin benzina, arriba de un cerro que ya no llegaba, con mi auto y con mi niño llorando atrás, llegó una bomba y me dicen: no señor, no le puedo echar benzina porque esta es una bomba para negros. Y yo decía: pero por favor, ¿qué nos separa la benzina? Entonces radicaliza las posiciones en todo, o sea, es un mundo de locura que yo creo que nosotros no entendemos. Es una cuestión risible, pero trágica, trágica, o sea, horrorosa. Trágica. ¿Qué les parece que veamos el desenlace positivo de lo que pasó el año 94 con esa elección que tú, Juan Gabriel, antes apuntabas, que ganó Mandela arrasando con un 60% su contendor, que era nada menos que Frédéric de Klerk? Pero hagámoslo en el recuerdo que hace un hombre, un español, Emilio Gil Olmo, hasta hace pocas semanas presidente de Telefónica en Chile, que ya dejó ese puesto, y que fue observador de Naciones Unidas en esas históricas elecciones de 1994, y que él recuerda con emoción y analiza además en sus alcances. Escuchemos a Emilio Gil Olmo. Yo fui observador en las elecciones del año 94 en Sudáfrica, y lo describiría como el hecho más importante que yo he vivido en toda mi larga vida. Realmente fue una experiencia impactante, es decir, ver a Mandela y a de Klerk dándose la mano y diciendo que entre los dos construirían una Sudáfrica libre y con un futuro esplendoroso, era realmente emocionante, viniendo de donde se venía, que era un apartheid durísimo, violento, y además Mandela tuvo la buena visión de incorporar a muchas personas de raza blanca en el primer gobierno, sobre todo a los más técnicos, a los que procedían del mundo financiero, etcétera, lo que dio mucha estabilidad al país y al primer gobierno de Mandela. Primero, las elecciones fueron completamente libres y transparentes y limpias. En la comunidad internacional se decía que eran free and fair, es decir, justas y limpias y tal, y así fue. Y el comportamiento de la gente en las elecciones, primero ejemplar y segundo muy emocionante, porque no habían votado nunca. Recuerdo que algunos viejecitos el primer día era para gente muy mayor o discapacitados, ¿no? Y hacían colas de horas y horas y horas, y me acerqué a unos viejecitos que estaban allí muy mayores y le dije: ¿desde qué hora están aquí? Desde las 2 de la mañana. Digo: qué barbaridad, pero llevo usted aquí 12 horas. Dice: no, llevo aquí 40 años y tal, esperando a poder votar en este momento. Emocionante fue las elecciones de Sudáfrica. Bueno, mi impresión personal sobre Mandela no puede ser mejor. Cuando volví de Sudáfrica me hicieron una entrevista en televisión española y me preguntaban que si yo alguna vez, a quién pediría yo un autógrafo de todas las personalidades que he conocido en mi vida, tal. Y yo dije: yo no le pediría un autógrafo a nadie, no se me ocurre, pero de pedírselo a alguien se lo pediría a Nelson Mandela, porque realmente es un personaje fuera de la historia, es decir, es espectacular. Un personaje con un carisma increíble, porque después de estar 27 años en la cárcel en Rhode Island, era todo perdón, todo extender la mano hacia el que había sido su enemigo. Realmente impresionante. Y lo que este hombre ha hecho en Sudáfrica, y mientras viva, seguirá siendo un símbolo de la posible unidad. Yo creo que el día que muera va a haber más problemas en Sudáfrica, porque se van a desatar pasiones que hoy están un poco contenidas, seguramente. Sigue habiendo muchos problemas raciales en ambas direcciones, no solo de los blancos hacia los negros, sino también ahora de los negros hacia los blancos.
Entonces, eso no se ha conseguido dominar, pero es lógico hasta cierto punto, es decir, con una historia tan antigua, tan larga, de luchas entre una raza y otra, de opresión de una sobre otra. Cuando se hicieron las elecciones, había aproximadamente 5 millones de blancos y 25 millones de negros, que eran los que estaban oprimidos por los blancos. Entonces, que no haya reivindicaciones, que no haya revanchas, es prácticamente imposible. Lo que pasa es que eso espero que se vaya serenando poco a poco. Yo espero que le dé un empujón hacia adelante y que la encaje más en la comunidad internacional, porque todo el mundo va a visitar Sudáfrica, todo el mundo lo va a conocer, lo van a poner en el mapa mundial, y yo creo que eso va a ser muy positivo para el país y va a ilusionar mucho a la gente, creo yo. Qué notable testimonio, muy con valioso, toda la emoción, además bonito. de la vivencia Así directa. es. Y fíjate que sintetiza exactamente lo que resaltábamos, la polarización De lado y lado. y pone una advertencia. Exactamente. Bueno, antes de eso, de entrar a eso, quería rescatar la valoración que hace Gil Olmo de la figura de Mandela. Porque además Mandela siguió siendo líder durante todos estos años. Bueno, ahora ya no está en el poder, está anciano. Hay un presidente, dicho sea de paso, peculiar hoy al mando en Sudáfrica. Pero Mandela se convirtió en un estadista y también en un modelo muy icónico para el resto del mundo. ¿Cómo valoran ustedes la figura de Mandela para los tiempos de hoy en la política mundial? Yo creo que cuando se dice muchas veces que hay algunos presidentes latinoamericanos que han conseguido mayorías y que podrían actuar como Mandela, se está diciendo algo muy cierto. Es verdad que Mandela logró hacer algo extraordinario, que es durante estar preso 27 años y seguir comandando un movimiento político desde la cárcel, de tal manera que cuando lo liberan, no solamente es capaz de guiar, sino que es capaz de comprender la naturaleza del momento histórico que está viviendo y tener ese margen de generosidad. Yo repito lo que dije hace un momento, es difícil encontrar una figura como Mandela en la historia. A mí lo que me preocupa es que Mandela sin duda puede jugar el rol que se menciona, pero Sudáfrica, aunque tiene un per cápita de casi $11.000, una capacidad de producción que ya hemos mencionado, tiene cifras que, en seguridad, por ejemplo, que tiene 50.000 homicidios al año. Y hay una potente señal de inseguridad. También está el germen de la violencia contenida. Y por lo tanto, esas son temas que Mandela yo creo que no puede controlar. Lo tienen que controlar los políticos actuales, en juego, que están ejerciendo el gobierno. Actuales, exactamente. Y ahí está el gran desafío de Sudáfrica del siglo XXI. Si va a hacer este proyecto que tiene todo para ser exitoso, llegar a un puerto feliz, como lo ha llegado hasta este momento, claro, o va a tomar un camino a la africana, que es casi solamente desesperanza. Por Dios que le ha costado a Mandela, tal como comentaba Emilio Gil Olmo y ustedes también apuntan, le ha costado justamente convencer a sus propios seguidores negros que tienen que reconciliarse con los blancos. Hay un libro que es muy recomendable, que es El Factor Humano, de John Carlin, donde cuenta la historia de Mandela con la selección de rugby. Claro, formada por blancos, y cómo él trató de impregnar a los negros del nacionalismo deportivo, ¿no es cierto?, de que apoyaran también esa selección de rugby. Yo tengo que mirar esto de manera optimista. La verdad es que es extraordinario que ese país, con esa situación, haya logrado reconstituir un sistema institucional democrático, haya repetido elecciones, elijan elecciones libres y legítimas a sus dirigentes, por más exóticos que nos puedan parecer algunos de ellos. Es decir, a pesar de todo, se logra construir un sistema que, lleno de complejidades y problemas, como decía nuestro testimonio, se mantiene. Yo me sumo a la idea de que el Mundial de Fútbol nos va a mostrar mucho más de ese país y nos va a permitir además, o le va a permitir a Sudáfrica dar quizás un paso adelante. Yo creo que, y lo que he visto en mis últimos viajes a Sudáfrica, el último me correspondió en 2006, ya hay una convivencia natural. Ahora, la Comisión de Derechos Humanos y de Reconciliación que se hizo en Sudáfrica fue bastante parecida a la nuestra, con una variante. Eso es lo que se incentivaron los aportes de información. Ahora, mi visión es que en Chile es muchísimo más exitosa, porque allá no está la lista de quienes murieron ni de quienes fueron torturados, no está la verdad. No hay impunidad. No hay un equivalente a un informe RETIC en Sudáfrica. Ni las medidas reparatorias correspondientes.
pero sí hay una sensación de sanación que es muy impresionante y que yo diría que es superior en la generosidad en ese sentido de ellos que la de nosotros, porque ellos sin duda sufrieron bastante más y no tienen tanta información ni tanta justicia como la que hay aquí. Como reconciliación con su propia historia. Ellos se reconcilian con su propia historia. La historia es muy incomparable, digamos la verdad. La historia de Sudáfrica y la de Chile es muy incomparable. Quizás nos hermana y nos encuentra esta voluntad de revisarla, de recuperar la memoria y de ser capaz de hacer justicia y de hacer verdad. Y eso es extraordinario que haya ocurrido entre estos dos países. Yo me acuerdo de haber estado en Sudáfrica en la universidad, haber conversado también en el Parlamento, en el Congreso con parlamentarios, y la curiosidad que ellos tenían sobre nuestro proceso era enorme. Pero una vez que pasábamos sobre la constitución del tema de la Comisión de Verdad y Justicia, el resto ya empezaba a ser para ellos algo demasiado europeo y demasiado distante y demasiado distinto de lo que nosotros teníamos. Pero que hay una enorme cercanía entre los dos países, que Sudáfrica es un aliado, un socio de Chile, que deberíamos tener una relación política y diplomática muchísimo más intensa, que deberíamos saber mucho más sobre Sudáfrica, y me atrevo a decir además sobre África, que en este país todavía es un mundo muy demasiado desconocido. Claro. Es evidente de que eso es así porque Sudáfrica es un gran país. Tengo una pregunta más para ustedes. ¿Qué puede mostrar Sudáfrica para el mundo y para Chile pensando en conflictos de estos tiempos en plenitud, como son, por ejemplo, todas las relaciones que hay entre mayorías y minorías, el sometimiento de las minorías por parte de las mayorías, y aquí a nivel racial, pero también religioso, étnico o de opciones u orientaciones sexuales? ¿Qué pasa también con lo que Sudáfrica nos puede enseñar sobre cómo lidian nuestras sociedades con sus pueblos originarios? ¿Hay algo que a ese respecto o a esos respectos nos puede mostrar Sudáfrica? A mí una sola cosa, pero creo que muy potente, que la polarización en cualquier sentido hace muy mal y provoca un daño tremendo y termina por tener que revertirse de alguna manera. La polarización no es solución. Es decir, es imposible encontrar una solución en un marco de conflicto radical, porque al final va a haber una imposición de uno sobre el otro y eso no lleva a nada consistente en el tiempo. Pero es evidente que Sudáfrica en el siglo XX introduce con mucha fuerza o consolida más aún el concepto de derechos humanos, el concepto de libertades públicas y el concepto de la mayoría o del rol de la mayoría gobernante. Es decir, es la base esencial de lo que debe ser un concepto democrático. Por lo tanto, yo siento que Sudáfrica, con toda su complejidad, ha hecho una enorme contribución al desarrollo democrático y los derechos humanos en el siglo XX. Bueno, vamos a hacer una última pausa y vamos a volver con las reflexiones finales y tal vez las proyecciones futuras de lo que puede significar Sudáfrica para hoy para el mundo. Ya estamos de vuelta con ustedes. 3CC, con el auspicio de Banco Estado, está presentando Mundo en Juego. Estamos de regreso ya en el bloque final de esta edición de Mundo en Juego, analizando la historia de Sudáfrica, desde el apartheid hasta la democracia. Y vamos a las palabras finales, Juan Emilio, Juan Gabriel, de lo que ha vivido ese país, ha sufrido y vivido con un desenlace favorable, pero lleno de incertidumbres y de dificultades. Yo quiero apuntar a un tema de política exterior que creo que constituye un imperativo para Chile. África no está dentro de nuestro escenario, de nuestras prioridades, de nuestro conocimiento. Y estimo que Chile debería tener una mayor preocupación, compartir intereses, intercambio comercial con África. Y en ese sentido creo que Sudáfrica es una plataforma, una base para proyectarse hacia el África, que lógicamente es mucho más fácil de comprender y de poder ayudar en diferentes términos y también de poder incorporar desde África muchos aspectos a nuestra cultura, a nuestra economía, a nuestro desarrollo. Juan Gabriel.
Yo no puedo más que sumarme a las palabras de Juan Emilio. Yo pienso que África es un continente de futuro, claramente. Lo ve uno cuando ve, por ejemplo, mira el interés que tiene China hoy día en África, donde su presencia se hace cada vez más grande, o el interés que ha tenido ya desde hace varias décadas Brasil, que es un país que tiene no solamente una presencia política importante, un diálogo permanente con Sudáfrica y con otros países africanos, y lleva crecientemente inversiones a esa región. Por lo tanto, es evidente que estamos frente a un mundo que todavía nos parece a nosotros algo atrasado desde muchos puntos de vista, complejo, difícil de entender, lleno de peleas a veces demasiado violentas, y sin embargo, ahí en África hay un mundo de futuro que debemos claramente no solamente comenzar a descubrir, sino que comenzar a transformar en nuestro socio, en nuestro amigo. Muchas gracias a los dos entonces. Solo nos queda despedirnos invitándolos nuevamente a participar activamente en este programa a través de nuestro correo electrónico mundoenjuego@13.cl. Y también les quiero contar que Banco Estado siempre ha estado cerca de los chilenos, cumpliendo un rol social que ha sido de gran ayuda para millones de personas. Un ejemplo de esto son sus productos Caja Vecina y Cuenta RUT, creados para bancarizar y hacernos a todos la vida más fácil y sobre todo ahora, más que nunca, cuando más lo necesitamos. Banco Estado. Los invito a encontrarnos nuevamente en una semana más con otro hecho gravitante en la historia del mundo en las décadas recientes, en una nueva edición de Mundo en Juego. Hasta la próxima. C, con el auspicio de Banco Estado, un banco con historia desde 1855, presentó Mundo en Juego.